SAOP, Secretaría de Obras Públicas, Asentamientos Humanos, en la época de Echeverría. Fue en ese tiempo que se los encargó la SCT y se estuvo utilizando buena parte, ¿no? Digamos, de los años 70 y parte de los 80, ¿no? Era un método empírico, era un método gráfico. Como, por cierto, en la tarea yo no quiero que ustedes vean, en el anexo viene ahí el cuerpo de pesos por vehículos que ustedes necesitarían para transformar ejes equivalentes. Si ustedes analizan cómo transforman ejes equivalentes en el método de la UNAM y el método del ASTRO es muy similar. Nada más que los factores de equivalencia son particulares de cada uno de ellos. Mientras que en el caso de la ASTRO, los factores de equivalencia dependen obviamente del peso de eje y depende depende también de, del nivel de rechazo o nivel terminal, ¿verdad? Y depende de un número estructural. En el caso de los factores de equivalencia en la Facultad de Ingeniería, en la UNAM, va a depender de la profundidad en donde se haga, ¿no? Va a haber factores de equivalencia o factores de daño a nivel de carpeta, a nivel de base, a nivel de subbase y subrasante. O sea, va a haber 4 niveles y en función de Z. ¿Y por qué en función de Z? Porque ellos se basan en el análisis de Boussinesq, teórico de Boussinesq. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver eso del factor de daño. Pero si ustedes analizan la tabla en la publicación, que va a ser parte de la tarea, van a analizar esa tabla, van a ver que ahí viene cómo se calculan los ejes equivalentes. Es muy similar a lo que ustedes hicieron la tarea. Por cierto, los que hicieron la tarea, cerciórense de que le hayan entendido bien los factores de equivalencia y los ejes sencillos equivalentes de 8.2, hicieron una tarea. Traten de hacer un ejercicio por su cuenta porque lo van a ocupar mucho, tanto en el proyecto lo van a ocupar, en fin, varias cosas, ¿no? Por cierto, el proyecto se lo voy a dejar a principios de mayo. Tengo entendido que el curso se termina a finales de mayo. Entonces, sin falta, en los primeros días de mayo, en la primera semana, me recuerdan, yo les voy a dejar el proyecto para que le vayan avanzando. Bueno, entonces el esquema general es este, es una asociación de capas que están afectadas, que tienen un espesor. Cada espesor dice, el primer capa es A1 de 1. El segundo espesor de la capa de base es A2 de 2. En la capa de subbase es A3 de 3, etcétera, ¿no? En la parte izquierda. Y se supone que el pavimento está sujeto a una carga exterior, ¿verdad? De diámetro 2A. Y abajo se representan los esfuerzos, en ese cuadrito se representan los esfuerzos, digamos, principales, sigma 1, sigma 3, etcétera, ¿no? Eh, en la parte derecha del diagrama aparecen de manera acumulada digamos, las profundidades, ¿no? Así, por ejemplo, para la capa de carpeta viene Z1, para la capa de base más carpeta es Z2, base, carpeta y subbase Z3 y así sucesivamente, ¿no? Fíjense que, como pueden ver, es un espesor acumulado. Y ese espesor acumulado no era otra cosa más que cuando ustedes determinaban eh, eh, de manera gráfica el método, había una gráfica para para un nivel de confianza. Después vamos a ver lo que es un cierto nivel de confianza, un valor estadístico. Había para niveles de confianza de 70%, 80%, 90%, etc. Era muy limitado, ¿no? Entonces, fíjense, cada gráfica daba una solución y era
muy sencillo. Uno escogía el nivel de confianza y uno obtenía, en una gráfica obtenía, digamos, dos espesores básicos, ¿no? En la parte derecha decía espesor de carpeta más base. Entonces, y obtenía uno un tráfico para esa situación. Cuando digo tráfico es un cierto nivel de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y luego decía, ESALS o nivel número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas correspondiente a la capa de base más subbase en la parte izquierda de la gráfica. Entonces ustedes obtenían dos espesores, uno para base y subbase y otro para carpeta y base. ¿Qué es lo que hacía uno? En la parte derecha entraba uno con el tráfico y obtenía un espesor de manera gráfica. Después, la publicación decía, oye, el espesor mínimo de la carpeta es de, pongamos, 8 centímetros. Entonces, sustrae al espesor obtenido, sustrae los 8 centímetros y ese va a ser tu espesor de tu capa base. O sea, uno fijaba el Z1 y luego ya después sustraía Z2 menos el Z1, obtenía uno esto, ¿no? La capa base. Y luego en la gráfica mayor de esa en la gráfica mayor venía, ahora con el tránsito de la subbase más base, calcula tú cuánto vale el espesor acumulado. Entonces uno, pues vale Z3, valía todo esto, de aquí hasta acá, Z3. Pero como uno ya había fijado el valor de carpeta y el valor de la base, entonces por la diferencia entre los dos valores era el Z3, era esto, ¿no? Era el espesor de la subbase. Y hasta ahí llegaba el cálculo. Entonces la gracia era obtener tránsito para dos situaciones. Y el tránsito para dos situaciones era en función de las profundidades, ahorita lo vamos a ver. Z1 era, o sea, el tránsito para las capas superiores y el tránsito para las capas inferiores. Esa era la gracia. Claro, estamos hablando de que era muy engorroso el cálculo, ¿no? No engorroso, era talachudo, ¿no? Era talachudo. Y en aquel tiempo se utilizaban, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Ustedes no conocieron eso. En aquel tiempo, en la publicación, ustedes van a ver un programa de cálculo con una calculadora de bolsillo. Ahí lo van a ver. Mucho antes de que ustedes nacieran, así se hacían las cosas, ¿no? A mí me tocó la regla de cálculo. A ustedes les tocó como preámbulo una calculadora de bolsillo, que es como si fuera un celular, pero gordo, ¿no? Eso era una calculadora de bolsillo, programable. Mucho antes de las computadoras, ¿no? Entonces, en fin, me estoy adelantando un poco para que vean cómo era este método. Luego dice, en el método de diseño se relaciona la resistencia crítica. O sea, hay una resistencia crítica de una de estas capas, de cualquiera de estas capas, contra las aplicaciones de carga normalizadas, o sea, ejes estándares de 8.2 toneladas. Fíjense la palabra, son ejes estándares normalizados de 8.2 toneladas. Dice, cada capa I tiene un espesor AI por DI, o sea, AI por DI. DI es el espesor, o sea, la parte izquierda del diagrama que ustedes tienen, DI es el espesor real de la capa. Carpeta, base, subbase. Y mientras que AI es un cierto coeficiente estructural, que por cierto, este valor de AI se copia del método del Ashton, como vamos a ver. Vamos a ver en uno de los tres métodos que vamos a ver es el método del Ashton. Y el concepto de coeficiente estructural se copia aquí, ¿verdad? Entonces, y ese coeficiente estructural dependerá de la rigidez de cada una de las capas, o sea, de la rigidez, de la resistencia de cada una de las capas.
Como van a ver ustedes en la publicación, en la tarea, y a más adelante aquí, vamos a ver de que algunos valores del coeficiente estructural. Entonces, en fin, dice, se acepta que dos cargas, aquí viene el concepto de esfuerzos equivalentes. No sé si recuerdan que ustedes cuando hicieron la tarea para el cálculo de factores de daño eran en función de deflexiones iguales, presiones de contacto iguales, tensiones iguales, eh, esfuerzos iguales. Justamente se habla de los esfuerzos iguales, de la equivalencia del daño de los esfuerzos que inducen. Entonces se acepta que dos cargas producen el mismo daño a una cierta profundidad z, fíjense, ya están hablando de z, cuando los esfuerzos verticales a cierta profundidad son iguales. O sea, el daño es igual, ustedes tienen varias capas y en un punto, en una profundidad z, cuando las cargas producen un mismo esfuerzo a esa cierta profundidad, se acepta que eso es lo que se llama factor de daño a una profundidad z. Un daño equivalente cuando los esfuerzos son iguales. Entonces, lo que se hizo en el método fue establecer factores de daño o factores de equivalencia, pueden anotar ustedes en sus apuntes, a diferentes profundidades, a z igual a 0, z, les adelanto, si ustedes ven en el anexo de la publicación, van a ver que va a haber factores de daño para z igual a 0, z igual a 15, z igual a 30, z igual a 60, z igual a 90. El método que siguió el hermano gemelo de este, que ya utiliza una metodología empírica mecanicista, todavía utiliza factores de daño y coeficientes de carga, nada más que lo hace interno dentro de un paquete dentro del DISPAP, del programa de cómputo. Por cierto, ya bajen los señores el DISPAP. Yo tengo la versión, pero la tengo la antigüita, la XP. Entonces, bajen ustedes la de Windows 7 me parece, o 10. Entonces, bájenla por favor, la van a ocupar. Todo proyecto que venga calculado, es que les digo, me da hasta risa porque tanto que les insisto, y hay proyectos que están resueltos con el método gráfico. No, no utilicen el método. Eso yo lo hacía, pero ya ustedes no van a utilizar la modernidad del disparo, ¿no? Entonces, por favor, no utilicen el método. El método gráfico va a ser como un asunto anecdótico, cultural, como lo hacíamos antes. Pero ahora lo van a hacer como se hace en la modernidad, ¿no? Y en la ecuación de abajo aparece el factor de daño en términos de esfuerzos. Es una ecuación, como pueden ver, muy empírica, ¿no? Entonces, fíjese, el D es el daño y entonces los demás son esfuerzos equivalentes a diferentes profundidades y viene en función de lo que es AI y lo que es A, ¿no? Que más adelante viene lo que es A, aquí viene, ¿no? Entonces, se aplica un esfuerzo, un eje de carga, y ese eje de carga se diluye, la carga se diluye con la profundidad, como podemos ver aquí. Y se utiliza obviamente la ley de Burmeister, ¿no? En el eje de las ordenadas viene lo que es z y en el eje de las abscisas viene el esfuerzo, la cantidad de esfuerzo aplicado, ¿no? Entonces, sigma z, el esfuerzo es en kilogramos por centímetro cuadrado. Para un eje cualquiera, la distribución o la disipación del esfuerzo sería esta, ¿no? Más o menos, ¿no? En línea punteada. Es una solicitación que sigma z es igual a P minúscula por F mayúscula z. F mayúscula z es una función que vamos a ver a continuación.
Y en la parte dice el eje equivalente, nótese que en el eje equivalente el factor de daño, el factor de daño es igual a 1. O sea, es la ley de Boussinesq. El factor equivalente es cuando Q, o sea, la carga concentrada es de 8.2 toneladas y la presión de contacto, o sea, la presión distribuida es de 5.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Así estaba calibrado, ¿no? El método, ¿no? Entonces, las curvas que aparecen ahí son curvas de igual daño relativo, ¿verdad? Así estaba, ¿no? Entonces, como pueden ver, las curvas de igual, por ejemplo, la curva superior es de 0.01, la segunda curva hacia abajo es de 0.1, la tercera es de 1, la segunda es de 10, la 1, 2, 3, la cuarta es de 10 y así sucesivamente, ¿no? Factores de daño. Entonces, eh, para una placa de diámetro AI, como aparece aquí, ¿no? Aquí el diámetro es 2 AI. Y aquí para un radio de AI era esto, ¿no? Nótese que esto es para un eje sencillo, cómo se calcula de forma idealizada el radio de aplicación de carga, ¿no? Para un eje doble es esto. Entonces, estas ecuaciones, esto que ustedes están viendo aquí, las ecuaciones, yo hice lo que hice fue hacer un copy-paste tal cual de la publicación. Es lo que harían ustedes, ¿no? Hagan un copy-paste y hagan una descripción, etcétera. ¿Qué es lo que yo hice? Yo hice una tarea, ¿verdad? Lo que yo les encargué es lo mismo que lo que hice acá. Entonces, considerando la definición del valor relativo de soporte, o CBR, valor relativo de soporte, ¿verdad? BRS es valor relativo de soporte, para una deformación de 2.5 milímetros, se obtiene, el método estaba calibrado para un delta QS igual a esa función, ¿no? De K0 multiplicado por el determinante de A, cuando este estaba elevado al logaritmo de sigma L. Sigma L es la totalidad o la sumatoria de todos los ejes equivalentes, sigma L. O sea, nosotros en el método del Ashto lo llamábamos ESALS. Entonces, en el método aquí es sigma L es el ESALS, ¿verdad? Entonces, esa ecuación se transforma a esta, ¿verdad? A esta ecuación, en donde el sigma R, el BR es el valor relativo de soporte crítico. Esto es un valor de soporte crítico, ¿verdad? Aquí aparece. En donde para Z igual a 0. Ese es el crítico. Y BRS sub 0 es un valor medio. A, que está aquí, A, es un coeficiente que debe de evaluarse experimentalmente. Ahora, todo este tipo de incertidumbres son las que daban cierta variación o disparidad al método. Este método cayó en desuso por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es de que era muy empírico. Y esto que estamos viendo son ecuaciones algo empíricas. Entonces, el modelo de falla que utilizaba en los años 70 para carreteras normales se definía cuando en un 20% del pavimento presenta deformaciones o sea, superiores a 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros. Se supone que la resistencia en la capa crítica referida a la superficie tenía una distribución normal con un valor promedio de B. Este valor crítico, este de aquí,
que aparece acá, este valor crítico, con referente a la superficie, tenía un valor de BRS testado Z igual a 0 y una desviación estándar que corresponde a un coeficiente de variación V. El coeficiente de variación era de aproximadamente 0.84. Bueno, es el coeficiente de Student. Entonces, el BRS crítico, que está aquí, que es este, el BRS crítico, de cualquier capa, o de la capa que regía la falla, referida a la superficie, era igual al BRS, como dice aquí el valor medio, BRS testado, Z igual a 0, ¿verdad? Era igual a BRS multiplicado por la diferencia de 1 menos 0.84 V. El valor de 0.84 es un coeficiente estadístico. Se llama coeficiente de Student. Ustedes lo pueden consultar en cualquier libro de estadística. El 0.84 es el coeficiente que afecta a V. Es un coeficiente que depende del nivel de confianza. El nivel de confianza que correspondería a 0.84 es del orden de 80%. Cuando decimos 80%, quiere decir que estamos asociando, fíjense, yo digo 80% sobrevive. ¿Por qué? Porque yo estoy asociando, dice la definición es cuando el 20% del pavimento presenta deformaciones o aquí dice mayores a 2 o iguales o mayores a 2.5. ¿Qué quiere decir? Que el resto del 20% son 80%. El 80% es un valor de confianza. Es el valor que sobrevive a la falla. Entonces el 80% es un nivel de confianza, por eso se asocia al coeficiente de Student de 0.84. Si esto fuera 15, este valor fuera mayor. O si fuera 10, este valor fuera mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que este coeficiente de aquí, que este multiplicador del coeficiente de variación, está intrínsecamente ligado con el nivel, con el criterio de falla. Pues esa es la razón. Entonces, la distribución normal de fallas sería esta. Yo aquí dije un valor medio, ¿verdad? Dice BRS testado Z igual a 0. Aquí aparece. Por aquí debe de estar. Fíjense, esto que estoy diciendo, señores, también lo va a utilizar la AASHTO. O sea, eran criterios empíricos en ese tiempo. Estamos viendo criterios empíricos. Entonces, reliability, se llama esto en inglés, o sea, reliable, o sea, se los voy a deletrear, es R, E, L, I latina, A, B, L, E, reliable. Y entonces, confiabilidad, mal traducido, o nivel de confianza es reliability, es R, E, L, I latina, A, B grande, I latina, L, I, T, Y, reliability. Reliability, cuando ustedes ven ese término, es nivel de confianza. Así, nivel de confianza. Por cierto, cuando veamos el método de la AASHTO, dentro de unas 3 semanas, 2 semanas por ahí,
vamos a ver el concepto de nivel de confianza y vamos a hacer una tarea. Anoten por ahí para que ya lo vayan vislumbrando. Va a ser de las últimas tareas que vamos a hacer. Entonces, reliability, como es algo que vamos a discutir, no lo vamos a ver a detalle, necesitaría una clase de estadísticas para darles. Entonces, ustedes lo van a investigar. ¿Dónde lo van a investigar? Lo pueden investigar en esta publicación o lo pueden investigar mejor todavía en el libro de la ASHTO, que se llama Guía para el Diseño Estructural de Pavimentos, ¿verdad? Pero en inglés se llama ASHTO Guide for the Design of Pavement Structures, 1993. Esa publicación la he citado y la voy a seguir citando más. Entonces, por favor, váyanla buscando o vean otros libros. O también pueden ver el libro de Wang o el libro de Yoder. Ahí pueden ver el concepto de reliability o nivel de confianza. Entonces, es muy importante. Miren, aprovechen para a los que no estudian maestría, pues va a ser el último tirón, señores, de que ustedes, estoy seguro que en su vida van a volver a hablar. Van a hablar de niveles de confianza, ¿no? Pero quiero que entiendan lo que es el nivel de confianza. En fin, es una curva de distribución normal. La parte asurada es lo que falla. Y aquí debe de estar el BRCZ, este valor que está acá. Vean, este que está aquí. Es el valor de soporte crítico. Está aquí, en la parte izquierda. Y el 20% es lo que está asurado, es lo que falla, ¿verdad? Y esto que ustedes ven aquí, entre el BRZ testado Z igual a 0, que es el valor máximo, entre lo asurado y esto, es el punto 84 de B, o sea, de sobrevivencia. Es más, esto es resistencia, todo esto de aquí para acá. Todo lo que esté en blanco es el área del pavimento que sobrevive. Y esto es lo que falla. Entonces, a mí me gusta mucho, cuando yo les encargue mucho cuando yo les encargue la definición o el tratamiento de nivel de confianza, ustedes van a ver muchas definiciones y van a ver cómo se calcula, bueno, qué representan. Pero a mí me gusta más esta definición, ¿no? Es la probabilidad, nivel de confianza, la probabilidad de que un pavimento sobreviva en condiciones aceptables durante la vida de servicio. Eso es el nivel de confianza. Es la probabilidad. Aquí en este caso es el 80%. ¿Por qué? Porque yo ahorqué la solución, yo dije aquí el 20% falla, entonces este 20% lo pongo yo acá. Entonces, para capa de bases, viene una ecuacioncita para la capa base, que es esta, las que están aquí abajo. Dice para la capa base, sigma L en capas superficiales, rigen estas ecuaciones de abajo, ¿no? Y luego dice, para las capas de subbase y terracerías, sigma L, capas profundas, rigen esa ecuación de abajo, esas dos ecuaciones. Fíjense, esas dos ecuaciones que aparecen aquí, este par de ecuaciones, esta es la ecuación de diseño, esta es la ecuación de diseño, y estos son coeficientes estadísticos, son los que van a regir al conjunto de gráficos que nos presentaba el método antes. O sea, había soluciones para un cierto tráfico, para bases para subbases y bases, y otro o subbases y terracerías, y había un gráfico para bases y carpetas, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Por pares, ¿no? Entonces, las ecuaciones de diseño eran de este tipo, como se presentan en la parte derecha, ¿no?
en la parte derecha. U es la abscisa de la distribución normal estándar para un cierto nivel de confianza QU. O sea, este U es la abscisa para un cierto nivel de la distribución. Esto es una distribución normal. U es la abscisa de la distribución normal para un cierto nivel de confianza QU. Entonces aquí, por ejemplo, en la parte inferior vuelve a aparecer una distribución normal en donde aparece U, se representa U, por ejemplo, aquí, ¿no? En la parte U es un valor para un cierto nivel de confianza Q, U, que está aquí, es un valor de la abscisa, ¿verdad? Y la distribución, esta distribución normal es para un cierto nivel de tráfico N mayúscula, ¿verdad? N mayúscula. Entonces, por favor, lean lo que es pueden leer esta publicación, pero a mí me gustaría más que cuando hagan la tarea del nivel de confianza, que no es para ahorita, no, falta todavía, falta, pero vayan haciendo acopio de los apuntes o de donde puedan sacarlo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante era de que en ese momento, y todavía hasta los niveles ahora, en cualquiera de los métodos, se va a estar invocando ese concepto, sobre todo en el caso de pavimentos flexibles del método UNAM y en el método del Ashton. Si bien antes era el método gráfico, ahora ya no es con el método gráfico. Ustedes van a meterlo con la compu ahora. Va a ser muy sencillito, ¿no? Pero este es el concepto, ¿no? Lo de la compu a mí no me interesa que ustedes lo aprendan porque eso lo aprende un niño de secundaria. A mí me importa esto, ¿no? Que ustedes vean esto. Cuando lean esto, no se preocupen. Cuando lean la publicación, eh, van a ver ustedes muchos conceptos estadísticos. Eh, Lean lo que es un poquito, me gustaría que leyeran el concepto de distribución normal y el coeficiente de estudio y el coeficiente de distribución. No se metan con otras cosas. Con que estudien eso, ya vámonos, ¿no? Y lean las ecuaciones de diseño. Estas ecuaciones de diseño son las que yo quisiera que vieran, ¿no? Las variables de diseño son varias, ¿no? En la publicación dice son de tipo estructural, son de carga, son de clima, son de conservación, son de comportamiento y son criterios de decisión. Veamos las estructurales, son aquellas que una de las capas dice factores de cada una de las capas, sus características, la resistencia de formación, coeficientes de capa, etc. Coeficiente de capa. Por cierto, coeficiente de capa, ustedes por ahí en sus apuntes pueden mencionar, para el caso, cada método tiene sus calibraciones, ¿no? El método de la UNAM propone ciertos coeficientes de capa. El método de la Ashton propone otros. Entonces, no confundirlos, por favor. Esto es muy importante. Digan, el maestro nos ha dicho que no debemos de utilizar coeficientes de capa mixtos. Cada método tiene sus propios, propone sus diferentes métodos, coeficientes de capa. Coeficiente de capa, por ejemplo, el método del Ashton, lo va a proponer en base a resistencias. Por ejemplo, lo va a proponer, hay nomogramas que ustedes lo van a poder derivar, el coeficiente de capa, en base al módulo resiliencia, en base al módulo elástico, en base a la resistencia, en base por ejemplo, en el caso de carpetas asfálticas, en base a la estabilidad Marshall, por ejemplo. Y en el caso de materiales granulares, el módulo de capa o el coeficiente de capa, perdón, uno lo va a determinar en base al módulo resiliente, al módulo elástico, a la resistencia en la triaxial, etcétera, etcétera.
En su momento vamos a ver eso, ¿no? Hay correlaciones. Esto es, nosotros podemos determinar con mucha facilidad los coeficientes de capa que nos van a servir para el diseño. O sea, no tiene chiste. No, vamos, hay herramientas. Los coeficientes de carga son condiciones de tránsito, su distribución y categoría. Eso es importantísimo, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera, yo les confieso que yo cometía mis pecadillos. Yo no sabía cómo calcular el tráfico. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues yo decía, pues no tengo aforo. Bueno, más o menos puede andar por ahí, por tanto, ¿no? Pero yo no sabía bien a bien cómo transformar el tráfico. Entonces, aquí viene cómo transformar el tráfico en este método. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que uno tendía a sobrevalorar las estructuras, ¿no? Entonces, no, señores, no se trata de sobrevalorar, se trata de hacer algo racional. Condición de clima, obvio, ¿no? Todo pavimento va a estar sujeto a diferentes condiciones de clima, de erosión, etcétera, ¿no? Y cada uno de esos climas va a imponer. Por eso puede ser tan compleja la ejecución de un pavimento, ¿no? Porque el diseño tiene que considerar todas las variaciones, ¿verdad? Aire, temperatura, niveles estacionales, o sea, variaciones estacionales de los niveles freáticos, etcétera, ¿no? De conservación también y comportamiento. Este último depende de la interacción, características estructurales de tránsito, programas de mantenimiento, características regionales, etcétera, ¿no? Criterios de decisión. Incluye los criterios de costo, las etapas de conservación, pueden ser preventivas, correctivas, o pueden ser de reconstrucción. Entonces, digamos que, ¿a qué se refiere esto de criterio de decisión? Eh, un pavimento flexible, a diferencia de un pavimento rígido, lo puedo hacer por etapas. O sea, puedo, puedo yo diseñar para un 70% del tránsito y si tengo los recursos, el otro 30% lo hago en un par de años o en un año. En el caso de un pavimento rígido no hay manera de hacer eso, ¿no? Entonces a eso se refiere con criterios de decisión. Entonces el valor relativo de soporte crítico es este, ¿verdad? Ya como quedó establecido. Es igual al BRS testado llevado a la superficie multiplicado por 1 menos 0.84b. Y aquí está, ¿no? B es coeficiente de variación que incluye la incertidumbre debido a factores, digamos, regionales. Yo le llamaría B, puede ser también un coeficiente de variación relacionado con una variación, con una desviación estándar, que está relacionada también con las variaciones regionales, pero también con los procesos de producción. Para mí, como si hubiera sido el autor, para mí es un error no haber incluido la producción. No lo dice. Yo estoy seguro que debió haberlo omitido. Los autores debieron de haber dicho variaciones, pero también variaciones en la producción. ¿Quién nos dice que va a haber consecuencias en las mezclas? ¿Verdad? En el caso de pavimentos rígidos, sí se menciona que el coeficiente de variación depende de la consistencia con que se produzcan las mezclas. Entonces, 0.84 es el coeficiente para un cierto nivel de confianza de 80% ¿qué? De la estimación del crítico. O sea, habíamos dicho que aceptamos que el 20% va a fallar. Entonces el coeficiente estadístico que se utilizó es 0.84. Si hubiera sido otro valor, se utilizó aquí otro valor.
Entonces, los procedimientos generales, ya de manera aterrizada, déjenme decirles que yo todo esto lo tenía en mis cursos cuando yo los daba 5 horas a la semana, en aquellos tiempos, no hace tanto, hace como 3 4 años, yo me extendía mucho en esto, porque yo tenía mucho más tiempo, ¿no? Tenía una hora, casi una hora más, ¿no? Mi clase era de 7 a 9 y media, más o menos, ¿no? Tenía una hora más. Entonces, por razones obvias ya no me puedo extender. Y aún así, el departamento me dice, ¿por qué no das conservación, hombre? Dale script. No, hombre, yo quisiera darles más, pero no hay tiempo. Entonces, procedimiento general, zonificación. Hay que, en base a las características, voy a emplear una palabra dominguera, homologables dentro de un tramo, podemos hacer una discretización. Esto es, aterrizado en el vulgo, si yo tengo un tramo de 10 kilómetros y si en dos todo se parece, pues hago una seccioncita de 2 kilómetros. Y si en 5 kilómetros todo es igual, la topografía, podría ser otra sección. Sin embargo, ojo señores, ustedes si leen la publicación, el lenguaje y el enfoque es muy teórico. Para mí, se los digo sin ambajes, sin ningún tapujo, está muy teórico la publicación. Yo le hubiera puesto, yo no puedo diseñar para 2 kilómetros y luego para 1 y luego para 30. Si alguno de ustedes me dice, oye ingeniero, entonces ¿qué quiere decir? Vamos a diseñar 5 secciones. Yo digo, no van a ser 5 secciones. Es más, una, nada más. Agarren la más crítica. Ahora, solamente que yo tenga unas secciones muy definidas, pudiera yo adoptar 2. Se me ocurre pensar en un tramo de lomerío, de planicie, etc. Pero vamos a suponer que hay un tramo de 500 metros de zona de terraplén sujetas a inundación. Ahí quizás yo tengo que meter otra sección. Es más, puedo mantener el mismo diseño, pero le puedo adicionar otros elementos de subdrenaje, otras capas granulares que absorban, que ayuden al subdrenaje. Ojo, la palabra subdrenaje. Palabra es el drenaje profundo, subterráneo. Entonces, mediante ese cambio, pudiera yo modificarlo. Pero yo soy de la idea de que ustedes diseñen para una sola, ¿eh? Aquello de que vamos a hacer 3 secciones, eso es para libros, no. Entonces ustedes van a agarrar una sola sección, la más crítica. Cuando digan la más crítica no quiere decir la más costosa, ¿eh? Ustedes también piensen en la solución técnica y en la solución de costo, siempre las dos cosas, ¿verdad? Vamos a estar pensando en las dos cosas. Determinación de los contenidos de agua óptimos, ensayos de laboratorio, resistencias, BRS, etcétera, ¿no? Plasticidad, pruebas índice, pruebas mecánicas, etcétera. Variación de la resistencia a largo plazo, coeficiente de variación, etcétera, ¿no? Aquí están el método. Esto yo quisiera que ustedes en su tarea se van a topar con este cuadro. El método propone como una guía, por cierto, muy útil. Y es más, esta tabla ustedes la pueden utilizar para cuando hagan el diseño con el método de la UNAM. Aquí propone ciertas resistencias críticas o mínimas. A continuación se presenta, dice, una tabla con valores guía que se pueden utilizar cuando no se cuente con datos de laboratorio. Yo siempre les sugiero, hagan un estudio geotécnico. No cuesta mucho. Cuando no cuente con un estudio geotécnico, entonces utilizan esta tabla, ¿no? Pero miren, esta tabla es algo teórica también. No digo que no sirva, pero es un valor teórico. Yo siempre digo, se pueden llevar sorpresas ustedes cuando hagan un análisis
un estudio geotécnico real. Entonces, mejor háganlo y utilicen esos datos. Y esto como un ejercicio, ¿no? Entonces dice aquí, la tabla es valores relativos de soporte críticos, dice para diseño de pavimentos. Bueno, y luego dice, aquí viene, dice, en la columna izquierda dice, profundidad del nivel freático relativo al nivel de la capa que considerada. Ahí está la profundidad del nivel freático. Cuando digo capa considerada puede ser carpeta o base o subbase, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vienen el BRS crítico en porcentaje mínimo probable, ¿no? Entonces aquí viene el caso de arenas arcillosas, arcillas, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, viene en función de el índice plástico, IP. Entonces, vienen arcillas blandas, arcillas razonablemente fuertes, como son las arcillas limosas, ¿verdad? Etcétera, ¿no? IP 20, IP de 30. Pues hombre, cuando el 20 y 30 son valores ya mediocres, ¿no? Del índice plástico, ¿no? El IP de 10 es bueno, es muy bueno, pero ya arriba de 20, pues ya son materiales mediocres, ¿no? Y conforme vayan aumentando los valores de IP, como es hacia la derecha, los valores tienden a disminuir del BRS, ¿no? Entonces, aquí vienen coeficientes estructurales, multicitados, ¿no? Base granular sin estabilizar, ojo, A2 igual a 1. Dice, para fines de diseño, el BRS no debe exceder de 120, ya que se obtendrían espesores equivalentes de carpeta muy delgados. Bueno, déjenme decirle que de acuerdo a norma, el BRS generalmente, aunque diga 120, vamos, el máximo que podemos, que utilizamos sería de 100%, ¿no? Y luego dice ahí, subbase granulares sin estabilizar, el A3 igual, ¿no? Es la unidad. Dice, para fines, dice ahí, para fines de edición estructural, el BRS crítico de la subbase se limita a 20, de forma que esto garantice un espesor de equivalente de carpeta más base Z2 adecuada. No se les olvide que en aquel tiempo se utilizaba Z1 era para carpeta y Z2 era carpeta más base, ¿no? Entonces, este valor servía para la carpeta, porque acuérdense que Z2 era carpeta más base y Z3 es carpeta, base y carpetas. Entonces, si ustedes se distorsionaban mucho con estos valores, con los BRs críticos, la carpeta podría ser muy chiquita, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, eran recetitas que les daba el método, ¿no? Terracerías también es igual a 1, dice aquí. Nótese que todos los coeficientes estructurales son igual a 1, con la salvedad de estas notas, ¿no? Dice, el intervalo de resistencias utilizado para diseño de espesores, ¿verdad? Fluctúa entre 2 y 20%, el valor relativo de soporte crítico, en el caso de terracerías. Para ver ese crítico, ¿qué? Menores
A ver, menores a 2, menores a 2, se supone que se tiene que replantear la solución. Bueno, déjenme decirle que menores a 2 es, por ejemplo, cuando estamos hablando del caso de Texcoco, ¿no? O de ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, hay valores todavía de 2. Bueno, yo diría, son arcillas muy vírgenes, lacustres, ¿no? Difícilmente se las encuentra uno, ¿no?, en la naturaleza. Entonces, dice, se requiere analizar el proyecto tomando en cuenta, en fin, ciertas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, se puede estabilizar o mejorar el terreno, etcétera, ¿no? Ahora, para el método también dice, el método, para el caso de estabilizados con cementos, dice, el método mantiene el concepto de espesor equivalente de Z y igual a la sumatoria, de DI por AI. Dice, para analizar casos particulares de capas estabilizadas con diferentes agentes. O sea, el método también involucraba eso. En la práctica lo que se hace es meter o incrementar los valores de coeficiente estructural. Eso es lo que se hace, ¿no? Materiales, dice, debido a las altas temperaturas que presentan las carpetas asfálticas del país, se recomienda un coeficiente de equivalencia estructural igual o menor de 2 para el caso de este material, ¿no? Caso de materiales ligados o cementados para este material. O sea, en lugar de 1, que esté entre 1 y 2, pues. Dice, ya que el módulo de rigidez o sea, de los materiales estabilizados, el módulo de rigidez de estos materiales disminuye considerablemente con la temperatura usuales registradas. Dice, en carpetas de 1 o 2 riegos se considera un coeficiente de equivalencia de estructural 0, o sea, AI igual a 0, carpeta de 2 riegos. Bueno, eso tiene que ver porque la rigidez puede ser nula en climas muy áridos, digamos, en climas muy altos, ¿no? Con temperaturas muy altas. Entonces, el tránsito, todo el tránsito hay que llevarlo a ejes equivalentes. Ojo, ejes equivalentes utilizando factores de daño o factores de equivalencia propios del método. Y aquí se utilizaron criterios de iguales esfuerzos, ¿verdad? En el caso de el AASHTO se utilizaron factores de daño derivados a partir de método experimental, ¿no? Pero en el caso de aquí estamos hablando de que pues, es diferente, ¿no? Porque son cosas, yo les he dicho que el factor de equivalencia es variable dependiendo de cómo lo obtengamos. No sé si esté claro eso. A ver, Hernández, ¿está claro? Sí. Brianda, ¿está claro? Sí, Escorza. sí, profesor. Pedro, ¿cómo ves? Sí, profe, está claro. Bueno, el tránsito lo vamos a llevar a ejes equivalentes. Yo les he dicho, está vigente todo eso, ¿no? Ahora los métodos más sofisticados, métodos mecanicistas modernos utilizan el tránsito real a través de los famosos espectros de respuesta, ¿no? Espectros, no de respuesta, espectros de carga.
Entonces, esos espectros de carga, acuérdense que son los histogramas horarios y por día de la variación de los pesos de eje sencillo, ejes dobles, etcétera, digamos, atendiendo a los niveles de carga y atendiendo a la frecuencia, ¿no? La frecuencia de carga. Entonces, esos diagramas que esos histogramas, esas curvas, ustedes las pueden obtener con base a WIMS, a Weighted Motions, a mediciones en básculas móviles. Entonces, aquí lo que se va a hacer se hace a la antigüita, es sumatoria de sigma L es este producto. No abundaré, si ustedes analizan esta ecuación, es la misma que ustedes tenían en el método de la Ashton, ¿no? Aquí se involucra CT. CT es 365 días del año por la sumatoria de cada uno de los de todos los tasas de los factores de crecimiento, funciona a su vez de las tasas de crecimiento R, tal como aparece aquí, ¿no? Nótese que esta ecuación es igualita a la propuesta por la Ashton. Entonces, no sé si recuerden, el factor de crecimiento por 365 días era lo mismito que utilizábamos en el método del Ashton. Y luego metíamos el TPDA, pues el TPDA ya lo sabíamos, y el CG es la proporción del número de vehículos en el carril de proyecto, distribución direccional, ¿verdad? Se recomienda emplear 0.5 para carreteras de 2 carriles, 0.4 y 0.5 y 0.3 para 4 carriles y 0.3 y 0.4 para más de 6 carriles. O sea, el famoso valor de CP que aparece aquí es un valor concentrado, CD. Es el valor concentrado de multiplicar el factor direccional por el factor de carril. Aquí lo meten junto. En el método del Ashton, ¿se acuerdan que le dábamos a uno 0.5 y al otro le dábamos 0.6, 0.7, 0.8, lo que sea? Entonces, 0.5 por 0.8, vamos a suponer, nos da 0.4. Aquí lo meten igual, 0.4, ¿no? Aquí lo invocan a 0.4, dice para 2 carriles entre 0.4 y 0.5. Bueno, es la única diferencia. Por cierto, este concepto, este mismo factor, lo va a utilizar el método del Instituto Norteamericano del Asfalto, que es el que lo vamos a ver también. Entonces, resumiendo, ese factor de distribución de carril multiplicado por el factor direccional es lo que estamos viendo como CD aquí. Lo que hacen es conjuntarlo en este y en el método del Instituto del Asfalto. El método del Ashton está desglosado. Esa es la única diferencia. Y luego aquí aparece el término de CI, ¿verdad? El CI es proporción de cada tipo de vehículo en la corriente de tránsito. Es la composición, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Y CT, bueno, ya CT ya se dijo, ¿no? Entonces CI es la composición. CI, no sé si alcancen a ver, multiplica a WI por la sumatoria de DM más 1 menos WI por la sumatoria de DB. Bueno, DM, quiero pensar, son los DM y DB son los coeficientes de daño para la condición de cargado y condición de vacíos. No sé si... Ahí están. Esto es lo que esto, señores, ya lo habían visto ustedes. Esto ya lo habíamos visto para el caso del método del Ashton. Y vamos a volver.
Estas son las características geométricas de cada uno de los vehículos. Y aquí vienen coeficientes de daño. No sé si alcancen a ver en la tabla de la parte superior izquierda. Dice coeficiente de daño bajo carga máxima. Z igual a 0, Z igual a 15, Z igual a 30, Z igual a 60. Eso es DM. Y DB es coeficiente de daño vacío. Otra vez Z igual a 0, Z igual a 15, 30, etcétera, etcétera. Esto, o sea, esto es lo que estamos viendo aquí, vean. En esta ecuación. Aquí aparece coeficiente de daño vacío, coeficiente de daño cargado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí también? Bueno, vamos a asignar porcentaje de cargados y porcentaje vacíos, lo que habíamos hecho la vez pasada. La ecuación es prácticamente la misma. Y es más, ustedes cuando vean, viene un ejemplo en la publicación, estudian ese ejemplo, nada más lo estudian, si quieren lo presentan o no, pero no traten de estudiarlo nada más así, pero ya no lo van a usar. Ustedes van a meter el DISPAP, ¿no? En el DISPAP solito lo va a calcular. En pocas palabras, nada más lo leen, pero no lo van a utilizar. No lo van a utilizar. Entonces aquí viene normas de calidad para espesores mínimos, dice. Dice, las capas que construyen el pavimento deben cumplir con un espesor mínimo por economía, construcción. El espesor mínimo, dice aquí, es de 8 centímetros. Dice, el espesor mínimo equivale a una capa es estructura, el coeficiente estructural por el espesor real y será el que resulte mayor de, ahí está, 8 centímetros para carpeta de concreto asfáltico a 10 centímetros para cualquier otra. 15 centímetros para capa de base si la carpeta es de riego de riego de sello. Es de riego de sello. Y luego dice el espesor correspondiente a un BRS igual a 20 para un espesor combinado de base y carpeta asfáltica. Fíjense, aquí todavía hablaban de un espesor que le correspondería a un BRS de 20 para un espesor combinado de base y carpeta. Yo, por ejemplo, yo siempre les doy un mal consejo, no obtengan la carpeta asfáltica con un requerimiento de este tipo, sino que ustedes, a base de criterio y en base a las características del tránsito, fijen el espesor. Aquí dice 8 centímetros. Yo raramente utilizaría 8 centímetros de un concreto asfáltico. Salvo que fue una callecita, un callejón, ¿no? Pero ya una vialidad de cierta importancia, yo no le hago caso a esto. Entonces, por eso dice el criterio normativo. Ustedes, la palabra normativo, señores, apréndanla. Es una cosa que dice mínimo. Ustedes nunca digan cumple con la norma. No. A la norma ni le hagan caso. La norma es el piso, señor, a partir de donde ustedes pueden crecer. Entonces, por favor, no se vayan con lo mínimo. Váyanse ligeramente conservadores. Y luego dice, el que fija el analista de acuerdo con las condiciones particulares. Bueno, qué padre, ¿no? Esto me gusta, lo último es lo que más me gusta de este concepto, ¿no? Bueno, este es el concepto del eje estándar que ya habíamos visto. Lo que pasa es que esta presión la tengo aislada, cuando vimos consideraciones de tránsito, ya esta lámina ya la habíamos visto, también esta. Entonces yo hablo un poquito, para cálculo de ejes estándar equivalentes, hablo un poquito sobre el concepto de esto, del eje estándar, con doble rueda en los extremos, y pongo el concepto de factor de crecimiento. ¿Qué es este? El factor de crecimiento es esto, señores, es esta expresión.
factor de crecimiento. Función de la tasa de crecimiento R, ¿no? Y aquí están las características. Yo les he dicho, para el caso de la Ashton nada más vamos a utilizar la geometría. Pero para el caso de el particular de el método de la UNAM, sí se utilizaría todo esto, o se utilizaba todo esto. Yo les he dicho, ustedes no van a utilizar el método gráfico, ustedes van a utilizar el DISPAP, y lo vamos a ver aquí el DISPAP, paso a paso. Miren, curiosamente aquí sí aparece la tabla, a veces no aparece. Esta tabla, señores, es el cálculo de tránsito. Es lo que yo les decía, échenle un vistazo, en su tarea échenle un vistazo nada más. Entonces otra vez vienen los aforos. Por cierto, esto está sacado, extraído de la publicación, ¿eh? Yo lo que hice fue un copy-paste. Entonces ustedes pueden hacer un copy-paste también, si quieren, ¿verdad? O si no, lo explican nada más en un parrafito, ¿verdad? Pero vean, tipo de vehículo, y luego aquí viene el porcentaje de vehículos cargados y vacíos. Bien, este es el porcentaje total, y luego aquí viene cargados y vacíos, vean. El cargado y vacío. Entonces aquí viene, dice, en la tercer columna, dice coeficiente de distribución de vehículo cargado y vacío. Bueno, pues ahí está. Y luego en la cuarta columna dice composición del tránsito cargado vacío. Y luego le explican a uno, ¿no? 3 es igual a 1 por 2 y por 4, algo así, ¿no? En fin, ahí está. Entonces 1, 2, 3 es igual a 1 por 2. ¿Verdad? Ahí está. En fin, ahí lo llevan a uno de la mano, ¿no? Y aquí están las ecuacioncitas del CT. El CT, por ejemplo, está aquí también, vean. Era una ayuda de diseño antes de esto, acuérdense, no había Excel. Entonces entraba uno con el número de años, entraba uno con el número de vida de proyecto, topaba uno con el qué, con el valor de la tasa de crecimiento, y obtenía uno en la izquierda el valor de CT, ¿verdad? Y entonces el CT lo metía uno por aquí lo metía uno, y ya. Entonces calculaba uno, dice, número de ejes sencillos equivalentes de 8.2 toneladas. Ojo, no son iguales a los de la Ashton. O sea, el concepto es, se buscan ejes equivalentes, pero los ejes, nótese que aquí dice coeficientes de daño, son los coeficientes, son los ejes, son los factores de equivalencia, pero estos son diferentes. Entonces dicen, coeficientes de daños, había dos tipos, una para carpeta y base, Z igual a 0, y otros para subbase y terracerías, Z igual a 30. Esto que estoy diciendo de coeficientes de daños para diferentes profundidades va a seguir vigente para el caso del DISPAP, señores. Nada más que aquí lo estamos haciendo a mano. En el caso del DISPAP lo va a hacer internamente. Entonces el coeficiente de daño va a ser diferenciado. Entonces, ¿de dónde sale Z igual a 0 y Z igual a 30? Pues aquí estaba, miren. Aquí está Z igual a 0 y Z igual a 30. O sea, para el caso de cargados y vacíos. Entonces, ustedes tenían dos situaciones aquí, cargados y vacíos. Entonces, aquí tienen cargados y vacíos. O sea, nosotros igual teníamos en el caso del Ashton, cargados y vacíos. Entonces, al último van a sumar. Se suma todo, ¿no? Entonces, Z igual a 0, esto es carga superficial y carga profunda. Entonces, se hacía la sumatoria, ¿no? Luego, después se afectaban estos valores por estos, este por este, daba esto. Luego se multiplica este por este y da esto. Al último se suman y yo les decía, bueno, van a tener ustedes, aquí están las sumas, unos valores para carpetas
y otros para carpetas y otros para bases y subbases. O terracerías, perdón. Carpetas y bases y otros subbases y terracerías. Y con estos dos valores, señores, con estos valores de diseño de aquí ya se afectaban por los factores de distribución, aquí están. Factores de distribución por carril, factor de crecimiento, etcétera. Ustedes llegaban a esto. Bueno, pues con este valor entraban ustedes a un gráfico para un cierto valor de nivel de confianza. Y en ese mismo gráfico entraban ustedes en la subbase y terracerías. Entonces obtenían ustedes dos espesores. Hacían las diferencias entre estos y ya así se calculaba antes. Entonces era muy latoso, era poco preciso, etcétera, ¿no? Pero lo importante, lo más importante es que el método era bastante empírico. Funcionaba, pero ahora funciona mejor, ¿no? Esta es la publicación, ¿verdad? Coeficiente de daño para cualquier tipo de eje, con cualquier configuración y cualquier carga, ojo, representa, había una definición, representa el número de repeticiones de ese eje, ¿verdad? De un eje cualquiera, X, y necesarios para causar el mismo deterioro a una misma profundidad que la aplicación de la carga de un eje de referencia. En este caso, el eje de referencia es 18 kips o bien de 8.2 toneladas, ¿no? Para mayor detalle, vean las gráficas de esta publicación de origen del método, que ustedes ya lo tienen. Versión actual, versión años 90, que es el DISPAP. DISPAP 5, así lo van a buscar ustedes. DISPAP 5. Entre otras características se incluye un modelo de deterioro para estimar la deformación permanente del pavimento a la falla, basado en pruebas a escala natural en campo y en laboratorio. Modelos para determinar el comportamiento a fatiga de las mezclas asfálticas, basados en una extensa investigación, tanto en el instituto como en algunas carreteras en México. ¿Qué quiere decir? Que se abandona el asunto meramente empírico y se introduce el cálculo mecanicista, a través de las deformaciones a tensión de la carpeta, ya se mete el criterio mecanicista, ¿no? Al ver el comportamiento de la tensión. Ahora para eso se va a utilizar este programa, el programa de cómputo DISPAP. El DISPAP es un programa de tipo interactivo que permite calcular para carreteras normales y de altas especificaciones. Ojo, antes del DISPAP no había criterios para autopistas, se infería, pero no había algo tan específico. Tan no lo había que el criterio de falla para el caso de autopistas ya no sería del 20% de falla para deformaciones superiores a 1 pulgada. Ahora se aplica para media pulgada. O sea, se reduce mucho a 1.2 centímetros en el 20%. Eso es un salto cualitativo enorme, porque lo que hacemos ahora es, la tolerancia se reduce a la mitad, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que las autopistas sean más rigurosas que en el caso de una carretera, digamos, primaria, ¿no?
El avance respecto a la propuesta en 1974, ahora se incorpora un modelo mecanicista para determinar deformaciones unitarias de fatiga, ¿verdad? Eso en la interfaz carpeta base granular, y se basan en experimentos desde 1985 al año 2000. También para autopistas se introducen ahora modelos de agrietamiento por fatiga en capas asfálticas. 2. Por deformaciones permanentes roderas. Esto ya se consideraba, solo que para caminos normales. O sea, antes se consideraba el asunto de roderas o falla plástica o falla profunda. Pero a partir de 1985 se introduce el concepto de falla por fatiga en las capas superiores. Entonces, esos dos criterios inciden en el criterio, o más bien definen, dan color ahora al criterio mecanicista. Entonces, las dos formas de falla es un modelo rígido plástico y los criterios de capacidad de carga de Terzaghi para estimar la deformación permanente o deformación profunda a largo plazo en las capas de pavimento no tratadas. El modelo teórico empírico concuerda con la experimentación a carga natural, a escala natural. El modelo elástico para determinar el comportamiento del camino con base en la falla por agrietamiento a fatiga de las capas ligadas con asfalto, tomando en cuenta las deformaciones unitarias críticas. Atención en estas capas. Fíjense, estos dos criterios, señores, por fin se homologan con lo seguido, con la tendencia de finales del siglo pasado, con el Instituto Norteamericano del Asfalto. Hizo lo mismo. Es más, esto se adelantó a lo que posteriormente haría la AASHTO. La AASHTO también introduce esto en el 2008. Entonces la AASHTO utiliza y se sigue ese software, del AASHTO, se sigue actualizando, entonces imagínense. Entonces ustedes pueden estudiar el software de hace 5 años, ese software ya se actualizó ahora, entonces, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero por eso yo no enseño las diferentes versiones aquí, porque no tiene caso, ¿no? Se va actualizando. Sin embargo, la esencia, o sea, la estructura es hasta igual. Si hay oportunidad lo vamos a hablar. Entonces se hace un cálculo analítico de los factores de daño por camión. El modelo toma en cuenta carga total, tipo de eje, presión de llanta y la profundidad a la cual se estima el factor de daño relativo. O sea, claro, aquí lo estábamos considerando, ¿ve? La profundidad. Aquí viene el camión, proporción, cargados o vacíos, y luego venía el factor de daño a diferentes profundidades. Aquí está, ¿no? Factores de daño a diferentes profundidades. Es igual, lo vamos a considerar aquí. Aquí. Dice, la caracterización de los materiales con base a su comportamiento real a largo plazo en el camino. ¿Verdad? ¿Cuáles son las características nuevas a finales de los 90? Modelos de deterioro para estimar la deformación permanente del pavimento, como ya lo dijimos, a la falla con base a ensayos a escala natural y en el laboratorio. B. Modelos para determinar el comportamiento de fatiga de las mezclas asfálticas basado en extensa investigación. Entonces, se acepta que las deformaciones permanentes son en su mayoría las sufridas por materiales granulares.
En el nuevo método influyen de manera importante variaciones en propiedades mecánicas con la temperatura y en particular los módulos de rigidez de la carpeta o los módulos elásticos. Fíjense, para el análisis de la carpeta, o más bien para el diseño de la carpeta, se tiene que considerar el módulo resiliente, su módulo elástico, que es, en este caso va a ser el módulo resiliente, pero también el módulo complejo y el módulo dinámico. Entonces, el módulo dinámico al cortante es una propiedad, es un dato de entrada, ¿verdad? En el diseño de pavimentos, porque nos va a servir el comportamiento a fatiga, nos va a definir el comportamiento a fatiga. Entonces, por eso es que el módulo dinámico juega un papel importante. Del momento en que metemos un análisis mecanicista, en ese momento metemos módulo dinámico. Antes, cuando no había modelo mecanicista, no importaba el módulo dinámico. No nos lo pedía, no era un dato de entrada, ahora lo es. Es más, ahora lo es también el método del Ashton. Antes ni por acá el método del Ashton lo invocaba, ahora ya lo invoca. ¿Por qué? Porque van a hacer análisis por fatiga. Bueno, entonces, la limitante es de que, dado que pueden existir fuertes variaciones de clima y por tanto de módulos de rigidez, se sugiere dividir el tramo de diseño en subtramos de características o condiciones similares. Bueno, eso es de manera retórica, pero ya nosotros decíamos que nosotros no vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a agarrar las condiciones más críticas. Por lo anterior, el método de diseño estructural del Instituto de Ingeniería presupone un proyecto adecuado de las mezclas asfálticas, por supuesto, ¿no? Nosotros cuando hagamos un análisis vamos a exigir calidades de la carpeta asfáltica, pero no nada más de manera retórica. Vamos a decir, el módulo, cuando se haga el diseño de la carpeta, en el laboratorio va a cumplir con esta serie de requisitos. Nosotros en las especificaciones. Es más, vamos a darle especificaciones para la granometría, contenido de finos, contenido el rango del cemento asfáltico, aunque se haga un diseño. Vamos a darle un rango del módulo resiliente o del módulo dinámico, ¿verdad? Todo eso lo vamos a especificar para que cerciorarnos de que más o menos las expectativas estén dentro, ¿no? Dice, mediante el procedimiento cuidadoso de las mismas y la elección adecuada de los materiales. Entonces, ya para terminar, señores, en esta clase diríamos que las opciones del programa son dos. Diseño de un pavimento a partir del tránsito, o sea, un pavimento nuevo. A partir del tránsito, las características mecánicas de los materiales, en este caso se llega a la determinación de espesores requeridos para un tránsito de proyecto dado. O sea, un pavimento nuevo. 2. Podemos revisar la estructuración o la bondad o cuánto nos aguanta o qué proyección a futuro puede tener un pavimento existente. ¿Cómo? Nosotros hacemos calas exploratorias de un pavimento existente, medimos propiedades mecánicas, físicas, espesores, retroalimentamos al programa y el programa nos puede decir más o menos por dónde, hasta qué edad nos puede, en años, nos puede aguantar el proyecto. Entonces, el proyecto es entrada de datos. Esta es la secuencia, ¿no? Los 4 puntos. Entrada de datos, diseño de la deformación, revisión por diseño, lo anterior por efectos de fatiga. Y número 4, en caso de que no se satisfaga el criterio por fatiga, se procede a modificar el diseño resultante. Eso es lo que vamos a hacer, señores. Es lo que vamos a hacer la próxima clase. Por cierto, yo creo que la semana entrante a finales, propongan una fecha. A mí me gustaría, puede ser el miércoles o puede ser el viernes, segundo examen parcial. Ya nos estamos acercando, entonces ya que nos quede nada más uno.
Entonces echen una pensadita. Yo propondría que fuera miércoles o el viernes. Si es el viernes de la próxima semana, no esta, sino la próxima, que fuera por ahí a las 5 de la tarde y así no perdemos una clase. Echen una pensadita y el miércoles lo definimos. Casimiro, no, Carvajal, Presente. Carvajal. Casimiro, Casimiro, bueno, Casimiro también ya lo vamos a dar de baja. Se va decantando, se dan cuenta el curso. Delgado, Presente, profe. Escorza, ya te di Escorza. Presente. Flores, Presente. Hernández Bautista, Presente. Juárez Hernández, Juárez, Presente. Mejía Colín, Presente. Presente, profesor. Nájera, Presente, ingeniero. Pastrana, Pastrana, Romero, Romero Valle, Presente. Rubio Ortiz, Buenos días, presente, profesor. buenos días. Sala Zárate, Presente, buen día. buen día. Vargas Fragoso, Vargas Fragoso, Sí, profe, presente. Buen día. buen día. Velasco Acosta, Presente, profesor. Villaseñor, Villaseñor, Vázquez, Luque. Bueno, jóvenes, entonces pues nos vemos pronto, nos vemos el miércoles. Ahí tienen literatura, ahí tienen la tarea que hacer el miércoles, nos vemos pronto. Los apuntes, no se les olvide, chavos. Ahí nos vemos.